Tercera parte. Los acontecimientos, la política y los hombres. En esta parte hablaremos sobre las luces y los acontecimientos que construyen la historia. La historia se afirma en acontecimientos importantes. También cabe decir en aquellos acontecimientos que repercuten lejos, a largo plazo. Capítulo 1. De 1550 a 1559. La reanudación y el fin de una guerra mundial. En los años de 1550 a 1560 corren malos tiempos en Europa. Pero previamente a esta década debemos tener en cuenta los años anteriores. En estos años anteriores se venían dando enfrentamientos entre los turcos y algunos pueblos europeos, cuyos encuentros terminaron en conflictos armados en el mar Mediterráneo. En los años de 1540 a 1550, el Imperio Turco Otomano era el que dominaba los mares del Mediterráneo. Los turcos dominaban sus rutas y su comercio. También hay que tener en cuenta que estos turcos musulmanes tenían también algunos países y pueblos europeos que eran sus aliados. Entre estos se encontraban los franceses. La guerra en el Mediterráneo reinició en el año de 1550, cuando la flota de Carlos V acosaba a Dragut, un corsario que trabajaba del lado del sultán. Los turcos salieron a la ayuda de Dragut. El primer golpe lo dan los turcos atacando la ciudad de Trípoli, una ciudad pequeña y muy poco defendida en su momento. A este conflicto mediterráneo se le suma que al año siguiente inician unas pequeñas guerras en Europa. Por ejemplo, una guerra interna en Alemania entre príncipes. También el rey de Francia invade parte de Alemania. Y sumándole que este país también tiene conflictos con los turcos en Hungría. También le sumamos las distintas guerras y conflictos que se están dando entre las ciudades italianas. Y por otro lado, un pequeño conflicto en Países Bajos. En el año de 1553 continúan los conflictos armados entre pueblos y naciones. Por un lado, se da una incursión armada por piratas argelinos que llega hasta Gibraltar. Por otro lado, tenemos una campaña turca en colaboración con las galeras francesas, llevada hasta Córcega. En este mismo año se vio salir de Alepo, una ciudad siria, al sultán Soleimán, llamado el Magnífico, acompañado con un gran ejército. Estos iban a combatir contra los persas. Por esto los turcos habían disminuido sus fuerzas en el Mediterráneo. En el año de 1554 a 1555 disminuyeron un poco los conflictos y las guerras entre los países europeos, ya que entre estos ejércitos se notaba un cansancio y un agotamiento por los conflictos anteriores. En el año de 1555, los argelinos dirigen sus armas contra Bujía, un fuerte español. Este cae al año siguiente. En estos mismos años, de 1554 a 1556, se dio la sucesión al poder de Carlos V a su hijo Felipe II. Este acontecimiento fue bastante importante, ya que las dinámicas del Imperio Español comenzaron a cambiar.
En el año de 1557 resaltamos la batalla de San Quintín, que se dio entre el Imperio Español y los franceses en territorio italiano. En el año de 1558 llega una gran flota turca al Mediterráneo en apoyo de los franceses, combatiendo contra las islas italianas. En este mismo año muere Carlos V. Al año siguiente, de 1559, fue muy importante por la realización de un tratado de paz entre las naciones europeas llamado Catus Cambrensis. Este tratado también fue impulsado por el cansancio de los ejércitos europeos y por las arduas y costosas deudas que tenían estos países. Tenemos para contarle que en el capítulo 2, los 6 últimos años de la supremacía turca de 1551 a 1565, la historia del Mediterráneo forma por sí solo un todo coherente. Durante 6 años no va más allá del remolque de grandes acontecimientos de Europa del Este o del Norte, desembarazados de otras faenas, los gigantes que ocupan las dos mitades del mar. La guerra contra los turcos, una locura española. A un poderoso retorno de la paz por doquier, salvo en el Mediterráneo. La guerra que se mantiene en el mar. Una guerra donde se alteran golpes brutales y las largas pausas. Guerra difícil de catar en cuanto a los móviles de las contingencias. La ruptura de las negociaciones hispano-turcas. Felipe II no solo se rehusó en buscar por su cuenta una tregua, sino que intervino ante el emperador para disuadir que concluyera la que ya iba tan avanzada, la supremacía naval de los turcos. El verano de 1559 la flota turca no llegó hasta más allá de las costas de Albania y bastante en un desorden regresó a su base, ya en este otoño, sin haber intentado nada contra la cristiandad. Felipe II fiaba seguramente demasiado en el hecho que la flota turca sería desde entonces prisionera de Levante y de que no podía amenazar a Occidente sin contar con la complicidad de los franceses. Le, le, la expedición de Yerbat. En cierta medida, el desastre de Yerbat ha producido efectos saludables. Colocó al imperio de Felipe II frente a su misión en el Mediterráneo. Lo obligó a reaccionar a Yerbat y en el año 1560 marca un momento culminante del poderío otomano, es decir, que el Islam comienza a declinar en 1560, no por su culpa, sino como consecuencia de los largos trabajos de preparación marítima y de que se inician este año y se extienden desde Palermo y Messinán para todas las costas de Italia occidental y por todas las costas del Mediterráneo de España. La recuperación hispánica. España difícilmente se habría podido recuperar sin el inexplicable respiro que le dieron los turcos. La armada otomana no hizo valer su fuerza ni en 1561, 1562, ni en 1563, ni en 1564. 4 años seguidos en que la cristiandad salió del paso sin más daño que el miedo que pasó. Del año 1561 a 1564, la armada turca va a hacerse al mar en 1561. Bajo la impresión todavía deprimente y angustiosa de Yerbat, todos estaban persuadidos de ello. En ese sombrío invierno de 1560 a 1561, en que faltaba el trigo y hacía estragos la peste, la calma de Europa. Esta pequeña historia basta para mostrarnos una Francia estrechada y vigilada por una diplomacia alerta, suave y amable, un poco lenta, maquiavélica y a pocas costas, y desde luego orgullosa y protocolaria, siempre manos a la obra, aunque no tan eficaz como se creía. Estos y muchos acontecimientos históricos podrás encontrar en el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II.
de Fernand Fraud, capítulo 2, segundo tomo. Te invitamos a leer para que conozcas un poco más de, de la historia. Capítulo 3 en los orígenes de la Liga Santa. Para los años de 1566 a 1570 fueron bastantes los eventos que acontecieron en el Mediterráneo, como la elección de un nuevo pontífice, la guerra del Adriático, la reanudación de la guerra en Hungría, la situación de los Países Bajos en 1566, la guerra de Granada, la consecuencia de la toma de Túnez, la guerra de Chipre y el auxilio por Chipre. Como fueron bastantes los hechos que ocurrieron en esta sección, solo tomaré algunos de ellos para hablar a más profundidad. En enero de 1566, el cardenal Hisleri es quien toma el puesto como nuevo papa y escoge por nombre Pío V, honrando a su predecesor. Este comprendió mejor que nadie el sentido de los grandes conflictos de la cristiandad contra los infieles y contra los herejes. Tomó en sus manos enseguida y con gran pasión el viejo proyecto de Pío II de unir a los príncipes cristianos contra el turco. Uno de sus primeros pasos fue pedir a Felipe II que renunciara en Roma a la querella de precedencia con Francia, que había provocado el retiro de requesens durante el pontificado de Pío IV. Tales querellas solo sirvieron para arrojar al rey cristianísimo en brazos de Turquía. Uno de sus primeros pasos fue contribuir al armamento marítimo de España contra el Islam. La reanudación de la guerra de Hungría en 1565, la larga frontera de Hungría estaba más agitada que nunca. Maximiliana, cogido en los asuntos de Transilvania, como en un avíspero, hizo vanos esfuerzos pacifistas, más o menos sinceros, a decir verdad, pues quería la paz, pero no a base de concesiones. Además, se encontró con la poderosa hostilidad del gran visir Mehmed Sokovi, y el propio sultán estaba deseoso de borrar por medio de algunos éxitos aparatosos el fracaso y el odio que le había dejado el ataque contra Malta. Para los Países Bajos, en 1567 y 1568, el Mediterráneo se convirtió en un teatro secundario de la actividad hispánica, porque ésta se desarrollaba en otras partes, y en parte también porque el desarme en el mar interior era casi general. La explicación es fácil en lo que concierne a España. Sus fuerzas vivas, su dinero, sus preocupaciones, todas se localizaban fuera del Mediterráneo. No ocurría lo mismo en cuanto al Imperio Otomano. Aunque la explicación exacta de ella se nos escapa, desde luego el imperio debía resolver sus dificultades del lado de Persia, las cuales eran menores de lo que afirmaban los avisos de Constantinopla. En la guerra de Granada, todo comienza con un incidente sin importancia. En la noche siguiente a la Navidad de 1568, llegan a Granada y penetran en la ciudad unos cuantos moriscos, pidiendo a gritos que se unan a ellos cuantos deseen defender la secta y la religión de Mahoma. Los 60 que habían entrado en la ciudad se convierten al salir en un millar. Se confirma que el hecho no tiene tanta importancia como seguramente se le atribuiría. Efectivamente, el Albaicín, la gran población indígena, no se ha movido. Nada asegura, sin embargo, que Granada no hubiese sido invadida por fuerzas mucho más considerables, a no ser por la niebla que bloqueaba los pasos de las montañas. Capítulo 4. Lepanto. Fue la batalla de Lepanto uno de los más espectaculares acontecimientos militares del siglo XVI, exactamente el 7 de octubre del año 1571 en el Golfo de Patras. Aquí participó los musulmanes otomanos y los cristianos por la expansión y el control del mar Mediterráneo. El Imperio Otomano, también conocido como el Imperio Turco, contra la Liga Santa, integrada por el Papa Pío V, por el Imperio Español, los Estados Pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de Saboya.
Esta última, la Liga Santa, financiada por el entonces rey de España, Felipe II. Ante el avance de los otomanos, quienes ya habían conquistado los territorios del antiguo imperio bizantino, los países que se veían amenazados formaron una alianza junto a la Iglesia Católica para combatir lo que en su momento era uno de los ejércitos más peligrosos del mundo. En la historia de la guerra naval, Lepanto marca el último gran enfrentamiento en el mundo occidental que se libró casi en su totalidad entre naves de remo. Musulmanes y cristianos contaron con 230 barcos de guerra del lado turco y 208 del lado cristiano. En la batalla, los turcos tuvieron más de 30.000 bajas entre muertos y heridos, 3.000 prisioneros y más de 15.000 forzados de galeras recobraron la libertad. Los cristianos, por su parte, perdieron 10 galeras y tuvieron 8.000 muertos y 21.000 heridos. Hubo que pagar, pues, muy cara su victoria, desde el punto de vista humano, habiendo quedado fuera de combate más de la mitad de sus combatientes. Cuando estos creyeron ver de pronto que el mar del campo de batalla se había teñido todo de color rojo de la sangre humana. Mientras tanto, un tal Miguel de Cervantes, herido en Lepanto, perdía el uso de su mano izquierda. De allí el sobrenombre de El Manco de Lepanto. La Liga Santa, liderados por don Juan de Austria, se llevaron la victoria. Fue entonces cuando se frenó así el expansionismo otomano en el Mediterráneo, debilitando completamente su ejército. Esta batalla de Lepanto determinó en gran medida el dominio y la fuerza del Imperio español en el mundo, ya que al detener la expansión del Islam, logró fortalecer el cristianismo en la mayor parte de Europa. Por otro lado, el Imperio otomano se concentró en la conquista sobre Asia y el Mar Caspio por el oriente, después de fortalecer de nuevo su ejército, dejando atrás sus intenciones de expansión en Europa. Capítulo 5. Las treguas hispano-turcas. Qué curioso sería pensar en una España no católica, ¿no? Pero bueno, ahora imaginemos a Felipe II haciendo un acuerdo con la Chefe. Pero para esto debemos de remitirnos un poco antes para buscar la tregua. A don Juan de Austria, por allá en 1571, fue el primero en tratar, o al menos tuvo una correspondencia con los turcos. Pero quizás todo esto estábamos alejados de una paz y más cercano al choque de egos. Pero poco después empiezan quizás las primeras conversaciones con un fin de paz. Pero como la paz no es gratis, el imperio turco le exige a Felipe II entregar quizás algunos tributos y una que otra cosita por allá en Sicilia. Aceptará Felipe II. Pero después de esto llega un nuevo negociador, Martín de Acuña, que llegó a Turquía con el fin de traer de regreso a españoles que están en cautiverio. Él era un hombre enérgico y feroz, y en poco tiempo daba la impresión que lograría todo aquello que tenía. Pero esa energía no solo era usada para tratados, sino, y como dicen por ahí, o como decían por ahí, usaba mucha esta energía para los juegos y para cosas de esa índole. Pero dejando eso de un lado, don Martín de Acuña regresó a España. Le informa a Antonio Pérez que ha conseguido todo aquello que se le solicitó. Pero al final, como todo héroe, al parecer héroe, muere tiempo después ejecutado por el rey. A finales de 1577, y por recomendaciones del duque de Alba, el rey envía a Constantinopla a Giovanni Margliani, y su finalidad será negociar la tregua, pero tal parece que hay un problema, y es que don Martín de Acuña dijo algunas mentiritas, y no sería tan fácil de convencer, y mucho más, porque todo esto que quiere hacer España lo quiere hacer en secreto, no quiere dejar ver al mundo que se está humillando quizás, pero al parecer, o tal parece, logró, y de esta manera logra llegar a una pequeña tregua por un año, con un montón de situaciones. Se puede decir que logró algunas pequeñas victorias y algunas pequeñas treguas, pero hayan tantas cosas en el aire que realmente estas victorias sí tuvieron su peso. Pero al final,
como toda tregua, no es completa. Y la que es la última guerra a la cristiandad es la de Alcalzarquivir. Un niño siendo rey, Sebastián. El rey Sebastián decide llevar la guerra a tierra de Marruecos. Las cosas no iban a ser fáciles para Portugal, porque ni la sorpresa estaba de su lado. Del otro lado del campo estaban enterados de lo que pronto ocurriría. La batalla inicia el 4 de agosto de 1538 en Alcalzarquivir, una guerra tan mal preparada que solo acabó matando más de 15.000 portugueses. El hambre, el cansancio y el calor jugaron jueces de ellos antes de la guerra. Tan crítica fue la batalla que el propio rey murió. Todo esto sume a Portugal en lo incierto. ¿Quién será el próximo rey y qué pesará? Ya no tienen joyas ni dinero. ¿Qué harán? Y en definitiva, ¿España regresará? Pero para eso tendremos que remontarnos al golpe de fuerza de 1580. Un simple paseo militar se puede considerar. Se desarrolló con arreglo a los planes previstos, ¿cierto? España invade Portugal. Las barreras fronterizas se vinieron a tierra por 6 horas solas. El 12 de junio, el ejército español entraba en territorio portugués a la altura de Badajoz. La poderosa fortaleza de Elvas primero y después la de Olivenza se rindieron sin combatir. Y prácticamente de esta manera, y casi sin rechistar, una Portugal abandonada y sin quien la salve cayó en manos de Felipe II.